Bendiciones, ¿cómo estamos? Dios le bendiga a este. Esta es la tercera parte de el arca de no, el arca de Dios. En lo de ayer, hablé sobre el tema lo que cuando llevaban al arca a Jerusalén, dice la Biblia que dice la Biblia, la palabra de Dios dice que aconteció que cuando llevaba en el arca de Dios, dice la palabra que hubo adoración y alabanza, y cantaba luego con arpas, con salterio, con címbalo y con canto de júbilo. Y ahora lo que va a ser el destacado ahora es que cuando Dios habita en la oración, es que cuando adoramos al Rey de Gloria, dice la palabra que exaltado es su gloria. Porque solamente a él es el único que le adoramos a él, porque él es digno, porque cuando por ejemplo cuando David era cuidador de oveja, era cuidador de oveja, y luego cuando mató a los leones, mató a los osos, y luego mató a Goliat, y fue a y fue proclamado como rey. Y dice la Biblia que cuando David escribió sobre los salmos en acción de gracia, y el favor de Dios es para darle gracias a Dios, porque él es digno de suprema alabanza. Y dice la palabra de Dios en el libro de Salmo, en el capítulo 138, versículo 7 al versículo 8. Dice la palabra de Dios. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos. Extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Y dice en el verso 8, pero Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, para siempre. No desampare la obra de tu mano. Wow, qué tremenda palabra de Dios, amén. Dice la palabra, porque David estaba en un proceso de que él estaba angustiado, él estaba oprimido por ejemplo, porque si vemos en el capítulo, en el primero de Samuel y segunda Samuel, y después vas a ver en el libro de los Salmos, y en el segundo libro de Samuel, porque cuando David peca con Betsabé, dice la palabra que era desagradable ante los ojos de Dios. Y luego cuando porque cuando vino el profeta Natán, le confrontó, dice la palabra que David empezó y se arrepintió, y empezó a clamar y orar y adorarle.
Y luego dice, cuando dice hablar que sus enemigos se levantaron, en contra de David y Saúl también que se ha levantado dice la palabra en el verso 7. Y si anduviere en mi en medio de la angustia, tú me vivificarás. Porque David, él porque dice, si viviera en angustia, tú me edificarás. Porque dice la palabra que, que, que si vos estás en ese proceso, en el medio de la angustia, o está angustiado, deprimido, pero dice la palabra que Dios te va a vivificar en tu vida. Él te va a traer hacia ti. Y luego dice la palabra que vivificarás contra la ira de mis enemigos. Y cuando tus enemigos se te levanten contra ti, de que vos no sirve para nada, vos ya pecaste, voy a decirte lo otro, voy a decirte aquello, voy a decirte lo otro. Y si vemos la pasaje, porque Dios, Él no mira tu apariencia, sino que mira en el corazón, porque Dios mira el corazón aquel que comete ese pecado. Cuando cometemos o fallamos o sentimos angustiados, dice la palabra aquí en el verso 6, y contra la ira de mis enemigos extenderá tu mano y me salvará a tu diestra. Wow, esta tremenda palabra de parte de Dios. Y dice la palabra de que él va adelante, de que él va a pelear por ti, él va a pelear por tu batalla. Y dice la palabra que él te librará del lazo del cazador. Él te sacará sobre el pozo de la separación. Él te va a sacar de ese proceso. Y luego dice la palabra de Dios y Jehová cumplirá su propósito en mí, y tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Cuando dice la palabra misericordia, la palabra dice es que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Porque Dios prefiere la misericordia. Porque cuando nos arrepentimos del corazón, y Dios va a tendrá, o sea, como dije los videos anteriores, Dios tendrá misericordia a aquel pecador que se arrepiente. Amén. Wow, esto está tremendo. Así que cuando dice la palabra que Jehová, que el Señor cumplirá su propósito, el propósito de Dios. Amén. Porque no es de tu propósito, sino el propósito de Dios. Y ahí se cumplirá el propósito de Dios. Amén. Así que compártelo con alguien que va a ser de bendición para su vida.
Si hay personas que no han conocido a Jesucristo, que no han conocido, compártelo con nadie, que esta va a ser una palabra de aliento, una palabra de vida, amén. Si hay personas que viven angustiadas o deprimida, esta es la palabra esta es la palabra de parte de Dios. Compártelo con alguien. Así que cuando la palabra de Dios dice de que Dios, Él es rico, Él es rico en misericordia, pero también dice la palabra que Él es lento para la ira y grande misericordia. Porque Dios tendrá misericordia a aquel pecador que se arrepiente. Así que y con esto termino. Y cuando dice la palabra en el segunda Samuel, que cuando llevaban el arca, la palabra de Dios dice que cuando llevaron el arca a la ciudad de Jerusalén, dice la palabra que empezaron a danzar y tocar flauta y arpa con címbalo de júbilo y danzar. Y David empezó a danzar y crear un ambiente de adoración, crear una adoración y alabanza, porque dice la palabra que los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Así que porque Dios es grande, porque Él habita en la adoración, porque hay gente lo que van a decir santo, santo y santo. Amén. Y esta palabra le va a edificar mucho. Amén. Así que cuando tú estás bien, porque cuando tú estás bien delante de Dios, van a venir alguien que se te va a levantar, en contra tuya, o es afuera, o también en la misma iglesia. Porque hay gente lo que cuando vos te ves que está bien delante de Dios, se te van a empezar a levantar gente que te van a empezar a criticar, que te van a empezar a hacer de crítica, que vos cometiste esto, que vos cometiste pecado, pero Dios mientras más te atacan, más fruto producís. Mientras más el enemigo te ataca, más fruto producís. Porque al enemigo hay que pisarle la cabeza. Porque dice la palabra de Dios que Dios de paz aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. Amén. Y así que porque el enemigo está vencido, porque él está derrotado. Él está vencido porque él dice la palabra que él fue avergonzado. Y dice la palabra que
que él fue avergonzado en públicamente. ¿Saben? Porque la victoria es el Señor. Porque Dios no ha perdido ninguna batalla. Amén. Él está contigo como poderoso y gigante. Amén. Así que Dios le bendiga a todos, que el Señor le guarde, le cuide y le proteja. Y va a ser de gran bendición en llevar el evangelio del reino. Llevar el evangelio del reino hasta los últimos de la tierra. Bendiciones, que Dios le bendiga, que el Señor le guarde, le cuide y le proteja, y bendiciones.